Mina de Potosí. Espíritu de la minera aterroriza a exploradores. La historia comienza en Bolivia, en la famosa mina de Potosí, un lugar rico en minerales y cuyas venas de plata atrajeron a innumerables conquistadores en su día. Esta montaña de plata, sin embargo, oculta secretos oscuros y ha sido testigo de incontables tragedias y derramamientos de sangre. Las paredes de la mina, que han sido excavadas y reexcavadas durante siglos, están llenas de ecos del pasado. La expedición de la mina de Potosí es liderada por Eduardo Pérez, un geólogo con años de experiencia y con una fascinación por los fenómenos inexplicables. Junto a él se encuentra Isabel Fernández, una arqueóloga que ha dedicado su vida a estudiar la historia de la antigua civilización inca y que siente una atracción particular por los relatos de las apariciones y los sucesos paranormales. El trío lo completa Carlos Morales, un ingeniero minero curtido que conoce el Cerro Rico como la palma de su mano. Desde que pusieron en pie la mina, los sucesos extraños empezaron a ocurrir. Primero, sus herramientas de trabajo desaparecían o cambiaban de lugar sin ninguna explicación lógica. También escucharon ruidos que parecían ser lamentos y súplicas por ayuda que surgían desde lo más profundo de la mina, como si alguien o algo intentara comunicarse con ellos desde el más allá. Mientras se encontraba en uno de los túneles más profundos, una figura emergió de la oscuridad. Parecía ser una mujer, vestida con ropas desgastadas y cubierta de polvo. Su rostro, pálido y demacrado, estaba surcado por las lágrimas que parecían ser de sangre. Aunque su aparición fue breve, dejó una marca indeleble en el equipo. La aparición de la minera aterrorizó a los exploradores. A pesar de su incredulidad, Carlos intentó acercarse a la figura, pero se desvaneció antes de que pudiera alcanzarla. Esa noche, el equipo fue presa del miedo y de una sensación de angustia que no les permitía descansar. Pronto, la expedición se vio plagada de percances y accidentes. Equipos que fallaban inexplicablemente, túneles que se derrumbaban sin previo aviso y una sensación constante de ser observados. Todo esto llevó a algunos miembros del equipo a decidir abandonar la expedición, pero Eduardo, Isabel y Carlos decidieron seguir adelante. Una mañana, Carlos no apareció para desayunar. Buscaron en la mina y encontraron sus pertenencias y un casco tirados en uno de los oscuros túneles de la mina. Su búsqueda fue intensa pero infructuosa. Carlos había desaparecido sin dejar rastro. Isabel, al analizar los restos encontrados en la mina, descubrió que eran de mineras indígenas que habían sido explotadas durante la época colonial. Comenzó a creer que la aparición espectral que habían visto era el espíritu de una de estas mineras, buscando justicia por su sufrimiento. Conscientes de que necesitaban actuar, Eduardo e Isabel decidieron intentar comunicarse con el espíritu. En las profundidades de la mina llamaron a la minera, pidiéndole que liberara a Carlos y que encontrara la paz. La aparición de la minera fue diferente esta vez. Se veía más serena, más en paz. Pareció escuchar a Isabel, quien valientemente le habló, rogándole que encontrara la paz. A medida que Isabel hablaba, la figura de la minera comenzó a desvanecerse. Al mismo tiempo, Carlos emergió de uno de los túneles desorientado, pero ileso. La experiencia en la mina de Potosí fue suficiente para Eduardo, Isabel y Carlos. Decidieron dar por finalizada la expedición y abandonar la montaña. Pero la leyenda de la minera fantasma de la mina de Potosí sigue viva, aterrando a aquellos que se atreven a adentrarse en sus profundidades. Después del encuentro con la minera fantasma y la misteriosa desaparición y reaparición de Carlos, el equipo se retiró de la mina. Eduardo, Isabel y Carlos abandonaron el Cerro Rico y regresaron a la ciudad de Potosí.
llevándose consigo una historia que le costaría olvidar. A su regreso a la ciudad, su historia comenzó a correr como la pólvora. Algunos se burlaban, mientras que otros miraban con miedo y aprensión. La leyenda de la minera fantasma de la mina de Potosí se hizo cada vez más grande, tanto que comenzó a atraer a otros exploradores y cazadores de fantasmas de todo el mundo. Pronto, Eduardo e Isabel comenzaron a notar que algo había cambiado en ellos. Comenzaron a tener sueños vívidos y pesadillas relacionadas con la mina y la minera fantasma. Isabel, en particular, sentía que algo de la mina se había quedado con ella. Empezó a tener visiones y a sentir presencias que nadie más podía detectar. Asustados y desesperados por respuestas, Eduardo e Isabel comenzaron a investigar más a fondo la historia de la mina y sus fantasmas. Descubrieron que a lo largo de los años hubo muchos informes de desapariciones inexplicadas y apariciones espirituales en la mina de Potosí. A través de su investigación, encontraron un antiguo diario de un minero en la época colonial. En él, el minero hablaba de una minera indígena que había desaparecido misteriosamente en la mina. El diario reveló que esta minera había estado intentando organizar una revuelta contra los opresores coloniales antes de su desaparición. Eduardo e Isabel estaban convencidos de que el espíritu de esta minera era el que habían encontrado. Isabel, armada con su nuevo conocimiento, decidió que debían regresar a la mina. Quería enfrentarse al espíritu una vez más y liberarlo de su sufrimiento. Eduardo, aunque temeroso, decidió acompañarla. Juntos emprendieron el viaje de regreso a la mina de Potosí. En las profundidades de la mina, Isabel y Eduardo encontraron una vez más a la minera fantasma. Esta vez, Isabel le habló con compasión y determinación, prometiendo que su historia y su sufrimiento no serían olvidados. A medida que Isabel hablaba, la figura de la minera comenzó a desvanecerse, hasta que finalmente desapareció. Aunque la mina sigue siendo un lugar de miedo para muchos, para Eduardo e Isabel se ha convertido en un lugar de resolución y paz. La figura de la mina ya no se aparece en los oscuros túneles de la misma. Sin embargo, la historia de su lucha y su sufrimiento vive en aquellos que se atreven a adentrarse en las profundidades de la mina de Potosí. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.